bienvenidas a Desafíos para la Educación en la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Ambos conceptos fueron acuñados a finales del siglo XX por los científicos sociales para explicar la nueva realidad en una sociedad en la que cada vez se extendía el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento refieren, pues, a la nueva sociedad generada por el uso del poderoso y revolucionario Internet. Otras denominaciones para esta nueva realidad, para esta nueva sociedad, son sociedad red, mundo digital y tercer entorno. Sin embargo, dentro de los términos más utilizados está el de sociedad de la información, acuñado por Daniel Bell en 1970, al decir que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura de la nueva economía. Posteriormente, en 1990, Peter Drucker, diría que la sociedad del conocimiento es fundamental no solamente como fenómeno económico, sino también que juega un papel muy importante en las relaciones sociales, en los valores y en los diferentes mercados laborales. La sociedad del conocimiento, entonces, no solamente contempla dimensiones económicas, productivas, sino que también abarca un amplio ámbito cultural. A esta postura teórica se suma la de quien quizás es el teórico más importante de la sociedad del conocimiento. Manuel Castells, investigador español, advirtió que los cambios sociales, por supuesto producidos por el Internet, son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológica y económica que han sucedido a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. A ello debe sumársele que nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición entre la red y el yo, es decir, entre yo e Internet. Why we want to make X instead of Y? Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? La verdad, discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. O sea, no salimos de Internet. Internet está presente en nuestras vidas. Entonces, en Internet hay espacios de comunicación, de interacción de personas, como hay espacios de trabajo, pero es que no salimos nunca de Internet. Desde el principio del día hasta el final del día vivimos en todo lo que hacemos lo hacemos con Internet. Entonces, por cierto, eso es una de las razones por las cuales la fracción de población que todavía no utiliza Internet, que es fundamentalmente una población mayor, una población de mi generación y un poco más joven incluso, es fundamental que acceda también a esa capacidad, porque si no van a ser marginados y excluidos antes de tiempo. Si a alguien no le interesa para nada, piensa que para él o ella ya no es una cuestión importante relacionarse por Internet, es su derecho y nadie debe ser empujado a esto y la sociedad tiene que acomodarse a las personas. Pero para la inmensa mayoría, los que yo conozco, les gusta. Lo que pasa es que tienen un bloqueo psicológico, no de aprendizaje técnico, psicológico, de qué es este mundo. Pero este mundo es nuestro mundo, y no solamente el mundo de los niños o de los jóvenes, el mundo de la mayoría de las personas en este momento en nuestro país. Por tanto, yo diría que la conexión entre lo virtual y lo presencial, yo no diría lo real, porque la realidad es virtual y es presencial, la conexión la hacemos nosotros. Entonces no es que hay dos sociedades, hay dos formas de relación y actividad social en nosotros mismos. Ahora bien, para todos estos cambios, ¿cuál es el desafío para la educación? Los desafíos y los retos que tiene la educación en la sociedad del conocimiento residen en educar nuevas generaciones inmersas en el proceso de globalización que a la vez están empujadas por un desarrollo dinámico de la tecnología. Los niños han de ser protagonistas de su propio aprendizaje y el conocimiento y la información son claves para poder diseñar efectivamente las estrategias y los currículos escolares que aborden las necesidades, tanto individuales como grupales, que presenta el cuerpo estudiantil.
De esta forma, se busca fomentar la enseñanza basada en la tolerancia, en el respeto, abarcando la inteligencia emocional y practicando la escucha. Los estudiantes deben aprender a ser parte de un aprendizaje participativo y cooperativo que se base en los proyectos y tareas que logren generar habilidades que perduren en la sociedad, tales como competencias digitales, pensamiento crítico, autonomía, creatividad, innovación y demás. Se debe avanzar en la cultura de la innovación a partir de aprendizaje activo y personalizado, lo que implica que los docentes se encuentren preparados profundamente para exponerse a las nuevas construcciones del campo educativo y los métodos de enseñanza evolucionarios. ¿Y cuál es el papel del maestro en la sociedad del conocimiento? El universitario, el maestro, debía dar 3 pasos. El primero, hacerse cargo de la realidad. Hacerse cargo de la realidad en cuanto a conocerla a fondo, analizarla con la mayor precisión posible. Eso en primer lugar. El segundo paso era cargar con la realidad. Primero, hacerse cargo de la realidad. El segundo, cargar con la realidad, es saber que la realidad es injusta y que por tanto pesa en muchos aspectos y se revuelve agresivamente contra quien la enfrenta. No es fácil cargar con la realidad. A veces es mejor inventarse una realidad placentera, a veces es mejor ausentarse de la realidad. Cargar con la realidad es también parte del oficio del intelectual, no solo hacerse cargo de la realidad, sino cargar con la realidad. Y finalmente, decía, encargarse de la realidad, es decir, ser capaz de deconstruirla y reconstruirla sobre bases justas y solidarias. Las políticas públicas tienen un rol fundamental para formar parte de las soluciones a los retos que presenta la educación en la sociedad del conocimiento, ya que es necesario rediseñar las bases sobre las cuales se ha construido la enseñanza y el funcionamiento social. De esta forma, se deben incorporar procesos educativos que involucren la personalización de la trayectoria de aprendizaje y poder construir aprendizajes y valores a partir de especificidades individuales. Para esto, los actores deben, tal cual como expone Tojeira, hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse para poder llevar a cabo todo lo anterior. Otro desafío a mencionar que enfrenta la educación en la sociedad del conocimiento es trabajar con lo efímero. Evidentemente, el carácter humano y la educación son factores en constante cambio, lo cual genera un campo de estudio complejo y se debe mantener al tanto de los nuevos saberes y conocimientos que surgen para que puedan ir de la mano con la enseñanza. Esta es una característica de lo que Zygmunt Bauman llamaba la modernidad líquida. La educación no es ajena a este proceso. La disponibilidad permanente de información es considerado otro reto a enfrentar, ya que nos enfrentamos a una cantidad de información que no está bajo regulación y siempre está a la disposición, de manera que debemos tanto enseñar como practicar como docentes la habilidad de filtrar y seleccionar información adecuada para su uso responsable. Es decir, enseñar a hacer uso de la información y promover evaluaciones auténticas. Como se mencionó antes, el aprendizaje ha sufrido cambios significativos desde la raíz, de manera que otro desafío son los cambios en los roles, ya que los docentes no son dueños de la reproducción del saber y los alumnos pueden ser autónomos en ese sentido, al igual que tienen intereses y conocimientos propios que los motivan a generar conocimiento aparte de lo escolar. Un ejemplo muy importante es el uso de videojuegos y todas las habilidades que para hacerlo tienen que poner en juego los estudiantes. Y por último, para recalcar las ideas anteriores, otro desafío es poder asegurar la alfabetización digital de manera que se genera una nueva necesidad de enseñar y potenciar las competencias digitales para poder hacer uso de la tecnología de manera adecuada y efectiva para el aprendizaje. Para concluir, quisiéramos señalar lo siguiente.
la sociedad de la información está cambiando no solo, pero muy debido al impacto de las nuevas tecnologías, como luego iremos comentando, está cambiando absolutamente la mayoría, si no todas, nuestras prácticas sociales y prácticas individuales, y entre ellas está cambiando lo que podríamos decir la manera de aprender que tenemos. Está cambiando nuestro sistema de aprendizaje, el sistema de aprendizaje. Es importante ser consciente de los cambios en el aprendizaje de los niños y, por qué no, también de los adultos, pero sobre todo es muy importante reflexionar en cómo la tecnología nos convierte en esclavos, nos aleja cada vez más, aunque su propósito sea conectarnos con otros. Las transformaciones que se han dado a través de los años han llevado a cambios en las prácticas sociales e individuales, y también han habido cambios en la manera de aprender, de quién aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos, qué aprendemos y para qué aprendemos. Entonces, es necesario tener en cuenta la personalización del aprendizaje para atender a las necesidades que pueda presentar el alumno y poder brindarle herramientas para desarrollar las competencias genéricas y transversales que necesita para ser exitoso en la sociedad de hoy. De esta manera, se debe redefinir la función de la escuela y trabajar de la mano con las tecnologías para llevar a cabo un aprendizaje ubicado en tiempo y en espacio. En conclusión, no hay que perder de vista la importancia de la tecnología, lo imprescindible que se ha vuelto y la dependencia que hemos generado a ella para cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, como educadores, como maestros, tenemos que pensar en cuáles son las estrategias, las posibilidades y la cercanía que brindamos a nuestros estudiantes para que sepan cómo manejar la tecnología, cómo controlar la dependencia a Internet y cómo sacar el mejor provecho para su propio aprendizaje. Pues normalmente suelo utilizar WhatsApp. Skype, para hablar con gente que no sueles tener cerca. La manipulación de información, el bullying, por ejemplo. Hay veces que cuando salimos estamos más con el móvil que hablando con nuestros amigos. Ya no estableces, por así decirlo, tanto contacto con la sociedad ni con tu entorno, sino más bien tu entorno es el móvil. Nos acerca al mundo exterior, pero nos aleja mucho de nuestra propia vida.